eso solo era la introducción, el comercial para que entendiera. En esta porción el Señor me mostraba cómo Él llama a Saulo, un hombre enemigo de la fe, un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Y el Señor, cuando iba rumbo de Damasco respirando venganza y amenazas, el Señor lo derrumbó del caballo, se lo aventó al suelo y una luz del cielo le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Un detalle, Él perseguía a la iglesia de Cristo. El que se mete con nosotros se mete con Él, porque Él ya se había ido, ya no estaba aquí. Dura cosa te es dar coces. Los caballos dan coces, tiran las patas para atrás. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Contra el aguijón vas a salir herido. Y se levanta de ahí todo atolondrado y se va donde el Señor le dice: vete a una calle que se llama derecha y ahí te quedas hasta que te diga qué vas a hacer. ¡Aleluya! Se acabó. El soberbio, el altanero, ahora está vacío y no le queda más que sentarse y esperar las indicaciones del Padre. Y aparece el Señor y manda a un profeta llamado Ananías. Ananías le dijo: te tengo un trabajito. Y cuando le mencionó a Saulo, le dijo: ¿qué? ¡Saulo! A la muerte me estás mandando. Ese me va a volar la cabeza, nomás me ve. No, le digo: no te aflijas. Era un gran león, pero era un pobre gatito, un tamaullando esperándote. ¡Aleluya! Y llega y le dice, y ahí es donde entramos, y le dice: ve donde él, Ananías. No, Señor, he sabido los hermanos que hace esto, hace lo otro, asola tu pueblo. No, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nada más que el llamado que le hicieron a Pablo. Va a llevar mi palabra delante de gentiles y reyes. No es lo mismo evangelizar a un hermanito que está ahí, hermanito, el polo, y ya se lo trae a jalones, lo trae conmigo. Ahí lo trae, dice que Dios le ama. Vaya a ser a los Estados Unidos a evangelizar en un montón de viejos sin claro, no puede. Nada más y nada menos que ser llamado, ¿verdad? Vas a ir a predicarles a reyes y a muchos importantes. Entonces el llamado era tan terrible que no era cuestión de que Pablo malinterpretara lo que Dios le estaba dando. Sí, es, aleluya. Porque ese era un problema. Que Dios dice: tú eres mi siervo y yo te escojo. Y a mañana se traban el saco y la corbata y la Biblia y hagan con tipo de siervo. No, le gusta el título, pero la nación hay que recibirla primero. Porque para tener un título primero te van a pasar por el molinito y te van a hacer choricito argentino. Te van a poner y al otro lado cuando pases ya estás molido. La carne está muertecita. Y la carne muerta no puede hacer nada. Pero nos gustan los títulos y no queremos el molino de Dios. Y ese molino algunas veces dura muchos años. Aleluya. No vieron amén y esperaban. No se preocupe, estoy acostumbrado. Cada vez que predico, los ángeles dicen: amén, sierva, dales con todo. Con eso me conformo. Aunque usted no diga amén. Y resulta, amado hermano, que llega él, fíjese bien, y le habla una palabra terrible y un llamado tremendo. Entonces en el verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano Saulo, ya no era el endemoniado Pablo. Saulo, ahora era el hermano Saulo. El que se te apareció en el camino me envió para que recibas al Espíritu Santo. ¿Por qué lo primerito que Dios envía es el Espíritu Santo? Porque Él no te puede hablar si tú hablas español y Él está hablando chino. ¿Qué quieres de mi vida, Señor? Y el Señor: ay,
el Señor me mandó y recibe el Espíritu Santo. Sí, Y aleluya. cuando el Espíritu Santo, dice el verso 18, llegó, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando el Espíritu llegó, le cayeron de los ojos como escamas. La ceguera espiritual se acabó. Cuando el Espíritu Santo llega, la ceguera espiritual se acaba. Las escamas que están cubriendo nuestros ojos y nos tienen ciegos se caen, nos dejan ver. Y comenzó Pablo y se bautizó y comenzó y estuvo en algunos días con los discípulos de Damasco. Y oiga bien, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Comenzó a predicar y decían todos los judíos: ¿qué pasó aquí? Que no es este el que asolaba esa fe que ahora predica. Y confundía a los judíos. Y por eso, hermano, en el verso 23 dice: pasados muchos días los judíos resolvieron el consejo matarle. Ahora nos vamos a acabar este bocón. Lo vamos a matar. Yo me imagino a Saulo después de que lo tiran del caballo, una nube habla. Estaba los 3 días que estuvo en la calle derecha, en la casa de Simón, no comió ni bebió, estuvo en ayuno. Buen inicio para Pablo. Ay, hermana, de todo hable menos de ayuno, hermana. Que no ve que hay pozole ahora. Aleluya. Todos los días en la mañana, hermana, me gusta el cafecito con una tostadita de pan. De ayuno no me habla, hermana. Muchos de ustedes me conocen esa palabra. Se metió en ayuno Pablo y ahí llega, después de 3 días comienza a recibir. Y solo se le cayeron las escamas y estaba lleno del Espíritu, ya no estaba ciego. Y dijo: ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, hermanos? Bautizarme, paro al agua, dijo. Me bautizo y ahora estoy listo. ¿Qué más? Tenés el Espíritu, tenés el bautizo. Ya no estás ciego, porque antes eras un religioso, mas ahora vas a empezar a ver y a entender a Dios. Are you hungry? Maybe. Estoy listo. Y dice en el verso 20: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, como el que se convirtió, que va a la calle, hermana, mírale a fulanita. Y usted, porque ella no anda chulona. Si antes le gustaban unos pedacitos de falda, que con 3 cuartos de tela le hacía 4 faldas yo a usted. Con una llanta le salían 3 faldas, porque así el pedacito nomás. Santo. Así es. Con aquellas minifaldas y creyéndose la farra, corre, no sé, creyéndose la hielo. ¿Y qué hay usted que yo no la veo así, mi fulana? Ay, mi fulanito, usted no sabe. Es que mire, yo venía por la calle, una loca me agarró del pelo de la mano, me dijo: venga, la voy a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia, ahí mi vida cambió. Yo no sé qué pasó ahí, entré y ya no soy la misma. Mire que siento vergüenza. Ya no me puedo poner falditas porque siento que me miran aunque no hay nadie. El Señor me está mirando y me dice: ah, cochina, anda a cambiar. Yo no puedo andar apretar y enseñando las pechugas porque me da pena que me miren las pechugas. Antes me encantaba enseñar toda la pechuga, pero ahora me da penita, me pongo rojo. No sé qué me ha pasado, mi abuela. Antes me iba al salón y parecían rayos del cielo cayéndome. Salía yo hasta relumbrando y destellando de la cabeza. Pero ahora ya no siento irme a hacer ese montón de cosas, de rayos que me hacían. Algo me dice: no, algo pasó en mí, no sé qué es. Claro, comienza Pablo a quererle decir a todo el mundo. Pero oiga bien, Pablo, como un buen recién convertido, estaba lleno del amor y de la pasión de lo que le había pasado y le quería decir a todo el mundo. Pero Dios, que conoce los propósitos, vio a Pablo y dijo: no, Pablito, si sigues así te van a matar pronto y yo te necesito para largo. Comenzó a predicar en Damasco, para aquí, para allá y de un lado para otro. Y de repente planearon matarlo. Fíjese bien, hermano. En el verso 23 dice que pasados
pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, y controlaban las puertas de día y de noche, viéndolo para matarlo y acabárselo. Pero los discípulos de Damasco lo bajaron por el muro en una canasta y le dijeron: no, hermanito, aquí va a arder Troya. Es mejor que te vayas lejos de aquí. Vete a Jerusalén, porque que ya estás libre. Aquí te van a matar. Y lo sacaron y se van para Jerusalén. Allá en Jerusalén llegan, y como era un malacate, un malandrín, todos los demás discípulos lo miraban y dice la Biblia que no se le acercaban porque le tenían miedo. Mire qué clase de firma la que el Señor estaba sumando en su pueblo. Por eso usted y yo tenemos que estar contentos, porque si estamos aquí es porque éramos firmas. ¿Entiende la palabra? Malandrines, pues, en español. Así es. Llega, y cuando lo vieron, dice la Biblia que todos se le alejaban, todos los discípulos de Jerusalén. Pero entonces Bernabé, al ver eso, dijo Bernabé: no, ¿qué pasa aquí? Venite, hermano, te voy a presentar yo. Y la Biblia dice que Bernabé tenía un testimonio eficaz y estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, lo que Bernabé dijera estaba respaldado por su testimonio. Amén. ¿Es respaldado lo que tú haces y dices por tu testimonio? Santo. Amén. Sí. Amén. Y hubo un gran silencio. Amén. Llega Bernabé y le dice a los discípulos: no, permítanme, hermanitos, no le tengan miedo. Este es un león, pero ya le arrancaron las garras. Ya no es un león, hoy es una ovejita. Y les empieza a contar lo que pasó cuando iba rumbo a Damasco, cómo el Señor se le revela a su vida. Y fíjense bien, miren. Y dice entonces Bernabé, tomándolo, verso 27, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo de Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Verso 30. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Ahora quiero que se vaya al verso 22, porque le quiero mostrar algo que el Señor me da. Verso 22 de Hechos, capítulo 22, hermano, verso 17. Capítulo 22. Fíjese, salió huyendo de Damasco y se fue a Jerusalén. Pero ahí en Jerusalén estaban procurando matarlo. Entonces los discípulos lo vuelven a librar. Pero antes de eso, mire lo que dice, verso 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le di a quien, a Jesús, que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Regrésese ahora nuevamente donde estábamos. Comienza el Señor a decirle: calmado, muchacho, es cierto que te voy a usar para llevarte delante de reyes, es cierto que te voy a usar tremendamente, ni tienes idea cómo te voy a usar, pero va a ser a mi manera. No malinterpretes lo que te he dicho, porque si ahorita te me pones a predicar, ya saliste huyendo de Damasco porque te iban a matar, y ahí le habla el Señor en un éxtasis: vete de aquí de Jerusalén, porque aquí también van a planear matarte, no es tiempo todavía, vete. Entonces dice la palabra, amado hermano, que los hermanos, cuando vieron que a él lo iban a matar, entonces los hermanos lo que hicieron fue llevarlo, sacarlo, y se lo llevaron a Tarso, de donde él era. Y ahí en Tarso le dijeron: quédate aquí. Pero dice que las iglesias alrededor, Judea, las de Tarso, tenían paz, no había persecución de los judíos, por lo tanto era un lugar seguro para Pablo. Me dijo el Señor: fíjate bien, él en su emoción y en su alegría de predicar, y enseguidita que recibió todo, vámonos a predicar.
pero el diablo estaba tejiendo una trampa para matarlo. Y yo no iba a permitir que lo mataran, porque él iba a escribir 13 cartas de gran edificación y de bendición para mi iglesia, y yo lo iba a usar tremendamente. Por lo tanto, él dijo: Dios me llamó, voy con todo. Y yo le digo: no, Pablo, interpreta bien, es necesario que te esperes, porque yo te voy a enseñar primero. Entonces yo le decía: Señor, quiere decir que Pablo se quedó. Y fíjese, y me dice el Señor: síguete leyendo Hechos. Y pasé al 10, al 11, ya no habla de Pablo, Señor, aquí solo de Pedro habla. Seguí leyendo, y hasta por allá a finales del 11 vuelvo a encontrar que mencionan a Pablo, y dice, hablando, dice el 11:24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y oiga, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Desde el 9 hasta finales del 11 vuelve a mencionarse Pablo. Y me dijo el Señor: ahora seguí leyendo. Verso 24 del capítulo 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Todo ese tiempo Dios lo mandó a él de regreso a Tarso. ¿Y qué dice la Biblia? Pablo fue, se metió en una iglesia y se empezó a congregar. Y como él había recibido de Dios, compartía, dice que enseñaba a muchos lo que Dios le estaba enseñando a él. Pero ¿qué era lo que él estaba haciendo? Siguiendo el orden del llamado de Dios. Así es. Porque lo que sigue después es tremendamente terrible. Porque después que él aparece en el verso 25 del capítulo 12, pero desde el 9 no se menciona, sino que solo Pedro, Cornelio, Pedro aquí, Pedro allá, porque Pedro ya era un apóstol hecho y derecho, es decir, ya el Señor lo traía por mucho tiempo. Pero miren lo que me dice el Señor. Ahora vais al capítulo 13 y fíjese bien cómo él fue obediente a los cambios que Dios hizo en su vida. Cómo Dios le mostró a él que no interpretara mal lo que Dios le había dicho, y que esperara los pasos a seguir. Porque cuando Dios nos habla, hermano, ese solamente es el primer paso. Después de eso hay un segundo, tercero, cuarto, o a saber cuántos pasos más que tenemos que dar. Y miren lo que dice en el verso 13. Había entonces, el verso 13, capítulo 13, verso 2, ministrando. No, leamos desde el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y oiga qué cosa más hermosa, hermano. Ministrando estos al Señor, o sea, alabando al Señor, ministrando a Dios, alabando y glorificando a Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo: ¿quién? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Me dijo el Señor: ahí quédate. Apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Quién lo dijo? No fue ninguno de los que estaban ahí. Esa es la victoria. Que usted recibe el llamado y Dios le habla y le dice: te voy a usar. A mí me dijo el Señor, recién convertida, de un año de convertida, un hombre llegó y me agarró de la mano y
empezó a caminar hablando en lenguas y haciendo sonidos de pájaros, porque también eso es el espíritu. Yo estaba en una presencia terrible, me agarró y me empezó a caminar por toda una iglesia. Así dice el Señor: ya no vas a caminar porque a mí me ha placido, vas a correr. Y me empezó a jalar. Pero estoy hablando de 20 años atrás y apenas empiezo ahorita a caminar. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, lo hace con el propósito de darte a conocer su voluntad. Amén. Tú no puedes interpretarlo de Dios al revés, hermano. Tú no puedes interpretarlo de Dios a tu manera. Aquí ya había pasado mucho tiempo después de que Pablo fue sacado. Y me dijo el Señor: ¿por qué Pablo fue enviado por los hermanos? Y no solo por los hermanos. Los hermanos le dijeron: hermanito, aquí te van a matar, mira, vete. Pero también él, orando en un éxtasis, Dios le dijo: vete de inmediato, porque no van a recibir tu testimonio, te van a matar, hijo. ¿Qué significa eso? Que los propósitos de Dios van en el tiempo correcto de Él. Así es. Usted quiere ser un gran músico, métase en el tiempo de Dios. Usted quiere ser un gran predicador, primero entienda, cada quien en lo suyo, cada quien en su lugar. Yo no puedo pretender pararme ahí a aullarse una vez que medio canto. La hermana Ingrid me hace de señas que me cae. Sí. Medio agarra el púlpito, ya en el púlpito el micrófono, y ya me volteé a ver porque mi voz es grave y la saca ella de onda, de tono. ¿Cómo yo voy a pretender pararme aquí a tocar un instrumento, o voy a pretender ponerme aquí a cantar? ¿Cómo? El llamado de Dios, como Dios va dando los pasos, lo primero que descubre es para qué lo llamaron. Yo no puedo pretender cantar porque yo no tengo voz para cantar. Me quedo en la primera, ya no me dio, sin aire. Entonces el que tiene llamado tiene que descubrir primeramente. Es más, Dios le va a dar el primer paso: es: vas a predicar mi palabra, vas a cantar, vas a ser maestro. Entonces Dios es el primero que da el primer paso, mostrándole a usted qué es lo que Él quiere de usted. Mi pregunta es: muchos de aquí, ¿hay diversidad de tiempo de conversión aquí? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Hay algunos de 20? Levante la mano los de 20 años. Hay poder en Cristo. Tenemos un montón de 20 años. 20 años de convertidos en todo ese tiempo. Y a esta altura de la vida, aunque tengas 1 año, porque yo tenía meses y yo estaba con picazón en la silla. Yo decía: la silla no es para mí. ¿Qué será para mí? Era el mismo espíritu inquietándome interiormente para descubrir para qué yo servía. Y las mujeres pasaban predicando y se paseaban, y yo las miraba, y yo con una libreta la andaba al derecho y al revés pintada, y aquí y allá, y terminaban de predicar y les caía como mosca encima. Hermano, explícame, que las tenía hasta aquí yo. No me desesperaba, y esto porque y te dijo esto, y yo aquí, y a la Biblia, y era una serie que entre más oía, más quería, más preguntaba. Cuando me miraban, la Marisa Morales, ya se me corría cuando me miraban. ¿Por qué ese interés de saber la palabra? Porque eso era parte del llamado que Dios me había hecho. Entonces tú no puedes pretender tocar un instrumento si es otra cosa lo que Dios te ha dado, pues. Lo primero es descubrir para qué Dios me llamó. Porque le voy a decir una cosa: si estamos en el lugar correcto, va a haber respaldo de Dios. Amén. Cuando yo vengo a este lugar y puedo sentir el respaldo de Dios en mi vida, que aunque esté ardiendo Troya, Él está allí, su poder allí, le digo yo al Señor: indudablemente estoy en el lugar correcto. Porque si no hay un respaldo, entonces quiere decir que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, o por lo menos no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer en el tiempo de Dios. Porque son dos cosas: la primera, el llamado, y la segunda, el tiempo, el reloj de Dios. Aquí comienza Pablo, hermano, y me dice el Señor: date cuenta en algo. Verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién se vio?
descendieron hasta Lausía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Enviados por el Espíritu Santo. Primero dijo el Espíritu Santo: apártenme a estos dos. Cuando Dios tenga algo para ti y sea el día y la hora, Dios nos va a hablar a nosotros que somos los siervos y nos va a decir el Espíritu: apártenme a estos dos. Apártenme a estos dos. Ya no me lo metan aquí, ahora me lo van a mandar para allá. ¿Cómo Dios, sabiendo cómo somos nosotros, va a venir y va a dar una orden a tu corazón, pero a mí va a decir Dios: paso de ti? Eso no es posible, porque Él es un Dios de orden. Ahora yo le decía al Señor, y me decía el Señor: fíjate bien, Él malinterpretó cuando yo le di el llamado, pero para que Él cumpliera ese llamado faltaba mucho. Por eso Él corría peligro por lo que Él representaba. Lo mandé de regreso a Tarso, donde las iglesias tenían tranquilidad, y ella anduvo como pescadito, congregándose, predicando, y nadie le hizo nada. Pero ya iba a llegar el tiempo que en la segunda parte de mi llamado yo le mostraré a cuánto es necesario padecer por mi causa. Ya iba a llegar ese momento, pero iba a llegar cuando Él estuviera listo para enfrentarlo. Pero ahorita estaba recién convertido y no estaba listo para enfrentar la muerte. Y yo me quedaba, seguí leyendo. Me voy a echar todo el libro de Hechos, Señor, démosle, pues, y seguí leyendo. Y cuando llegué aquí, que dice el Espíritu Santo: apártenmelos. Y después dijo: y me lo van a enviar a tal lugar, a fulano y a mengano. Esta parte se queda corta en las congregaciones hoy en día, porque los pastores, por amistad, hacen las cosas. Usted tal vez dirá: ay, la hermana Marisa no es muy amiga, ella es bien seria, bravucona, tiene una cara de limón. ¿Cómo tengo valor de acercarme a la hermana Marisa y decirle de mi llamado si no me va a hacer caso? Sí, acérquese a mí, para que Dios me confirme lo que ya me dijo de usted. Muchos tienen llamado, yo lo sé, pero están ahí dando vueltas y Dios les está hablando. Dios les habla en inglés, Dios les habla en español, en inglés, y ustedes están hablando en español, porque no están en el lenguaje del Espíritu. ¿Y cómo Dios le va a dar una misión tan terrible a alguien que no tiene el lenguaje del Espíritu? Imposible. Cuando aquí el Espíritu de Jehová: mándenmelo a tal lugar y que se vayan a tal lado, y le digo al Señor, y comienzo a ver oposición de Satanás. Verso 6: y habiendo atravesado y comienzo a leer, me dice el Señor: ok, yo les dije primero: apártenmelos. Ahora viene lo segundo. Comienza la guerra, el primer enfrentamiento con Satán. Y me dio un mensaje tan terrible el Señor aquí, que si usted no lo aprende es porque de verdad, hermano. Para la otra voy a aprender chino, tal vez me entiende.